Hola, mi nombre es Doris Patricia Quintero Suescún, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Contaduría Pública y hoy les voy a hablar sobre la ampliación de capital. ¿Qué es la ampliación de capital? Es la operación financiera que permite a las empresas aumentar sus recursos para financiar nuevos proyectos. El objetivo de la ampliación de capital es conseguir recursos para aumentar el crecimiento de la empresa y reducir las obligaciones financieras. La ampliación de capital se encarga de aumentar el capital de una empresa para ayudarla a enfrentar situaciones delicadas en la empresa y para poder cumplir nuevos objetivos y metas que tiene la empresa. Clases de ampliaciones de capital. El aporte de nuevos recursos de socios. Esto quiere decir que los aportes pueden ser de forma efectiva, en efectivo, o puede ser de bienes o puede ser en otros valores. Estos aportes sirven para el financiamiento de la empresa. La ampliación de capital por convención de deuda. Esto lo que nos quiere decir es que las deudas que tienen los accionistas con la empresa las podemos cambiar por nuevas acciones en la empresa. Liberación de recursos. Esta se encarga de transformar las reservas de la empresa y las adquisiciones del patrimonio de la sociedad. Tipos de ampliación de capital. Encontramos las dinarias. Las dinarias quieren decir que se reciben aportaciones de dinero en efectivo. Las no dinarias son lo contrario, no se reciben aportaciones de dinero en efectivo, sino que a cambio se reciben activos o acciones de la empresa. La compensación de créditos. Esto quiere decir que se compran las deudas para a cambio recibir acciones de la empresa. Si se tiene en cuenta el precio que se debe pagar por las acciones nuevas, las ampliaciones pueden ser liberadas a la par sobre la par. Liberadas quiere decir que las empresas se hacen cargo de las acciones de las reservas de la empresa. A la par, el precio es el mismo del nominal de la acción. Sobre la par, los accionistas que quieran adquirir un nuevo título deberán abonar una prima de emisión. Riesgos de la ampliación de capital. Este tipo de operaciones financieras suponen muchos beneficios para las pymes que las llevan a cabo la empresa. Se presenta más fuerte ante el mercado, el número de clientes aumenta y mejora el nivel competitivo de la misma. Pero aumentar el capital de la compañía también tiene un riesgo. El principal es el efecto de dilución. Consiste en emitir acciones a precios más bajos que el que tenían los títulos que ya estaban en el mercado. Por este motivo, los expertos recomiendan realizar ampliaciones de capital que no implique una gran inyección de dinero. El objetivo es mantener la estabilidad de la empresa y que su crecimiento sea más controlado. Ahora vamos a hablar de la política de dividendos. ¿Qué es la política de dividendos? La política de dividendos debe orientarse al incremento del valor de mercado de la acción. Esto se logra en la medida que la acción tenga alta versatilidad y se incremente un precio en bolsa a consecuencia de la permanente generación de valor. ¿Qué busca la política de dividendos? Busca maximizar la inversión de los propietarios de la empresa, proporcionar suficientes financiamientos, obtener dinero, venta de acciones. La política de dividendos de una empresa representa un plan de acción que deberá seguirse siempre que se tenga que tomar la decisión de dividendos. Factores de la política de dividendos. Reglas legales. Estas reglas legales tienen que ver con el deterioro de capital de la insolvencia y la retención indebida de las utilidades. Restricción de capital. Aunque las leyes de los estados varían en forma considerable, la mayor parte de ellos prohíben el pago de los dividendos. Si estos dividendos representan un deterioro del capital, en algunos estados del capital se define como el valor par de las acciones comunes. Otros estados definen el capital de modo que incluye no solo el valor par de las acciones comunes, sino también el capital pagado. Bajo estas cláusulas, solo se pueden pagar dividendos de las utilidades acumuladas. La insolvencia. La insolvencia
se define bien sea en un sentido legal como pasivo que exceden los activos o en un sentido técnico como que la empresa está en la imposibilidad de pagar a sus acreedores el vencimiento de las obligaciones. La acumulación excesiva de efectivo. ¿Qué quiere decir? El Internal Renueve Code prohíbe la retención indebida de las utilidades, aunque la retención indebida se define de un modo vago. Por lo general, se considera una retención importante en exceso de las necesidades actuales y futuras de una inversión de una empresa. El propósito de la ley es evitar que la empresa acumule utilidades con el fin de evadir impuestos. La necesidad de fondos de la empresa. Una vez que se han establecido límites legales para la política de dividendos de la empresa, eh, el siguiente paso involucra una estimación de las necesidades de fondos de la empresa. En este aspecto son particularmente útiles los presupuestos del efectivo y los estados de origen y la ampliación de los fondos. Las necesidades de los fondos de la empresa. Los flujos de efectivo de operación esperados de la empresa, los gastos de capital futuros esperados, cualquier probable aumento en las cuentas por cobrar y en los inventarios, reducciones programadas de la deuda, cualquier otra cosa que afecte la situación del efectivo de la empresa deben tomarse en cuenta. La liquidez. La liquidez en una empresa es una consideración primordial en muchas decisiones de dividendos, debido a que los dividendos representan un flujo de saldo de efectivo. Mientras mayores sean las situaciones de efectivos y la liquidez global de una empresa, mayor será la capacidad de pagar un dividendo. Una empresa que está creciendo y es rentable quizás no tenga liquidez pues sus fondos pueden utilizarse en activos, flujos y capital de trabajo permanentemente. La capacidad para tomar decisiones. Una persona de liquidez no es la única forma de obtener flexibilidad y de esta forma lograr protección contra las incertidumbres, sino una empresa tiene la capacidad de tomar préstamos en un plazo más bien corto, puede relativamente flexible esta capacidad de tomar presentar préstamos puede ser bajo la forma de una línea de crédito o un crédito revolvente de un banco o simplemente la disposición informal de una institución financiera para conceder préstamos. Restricción en el contrato de emisión de bonos. Esta restricción la utilizan para los prestamistas para conservar la capacidad de la empresa de dar servicios a la deuda. Normalmente se expresa como un porcentaje máximo de utilidades acumuladas, reinvertido. En la empresa cuando están en vigor, este tipo de restricción es natural, que influya sobre la política de dividendos de la empresa. El control. Si una empresa paga dividendos importantes, puede tener necesidad de obtener capital más adelante mediante la venta de acciones con el fin de financiar oportunamente la inversión rentable. En estas circunstancias, el interés controlador de la empresa puede quedar diluido si los accionistas controlados no suscriben o no pueden hacerlo acciones adicionales. Conclusiones. De la ampliación de capital podemos decir que es el aumento del capital y que consiste en aquella actividad en virtud de la cual la empresa a través de nuevos aportes fortalece su situación patrimonial. ¿Qué podemos tener en cuenta sobre eso? Que la ampliación de capital es muy importante en una empresa. ¿Por qué? Porque permite la realización de nuevos proyectos en la empresa que facilitarán el crecimiento de la empresa y ayudarán a disminuir sus obligaciones financieras. Sobre la política de dividendos, podemos decir que ésta se debe orientar al acrecimiento del valor de mercado de la acción. Esto se logra en la medida que la acción tenga alta versatilidad y se acreciente su precio en bolsa, consecuencia de la permanente generación de valor.